Saludos, qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia de tercer grado. Soy el profesor Alexander Martínez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy abordaremos un tema titulado Identidad pluricultural. El propósito es analizar los movimientos en defensa de la identidad pluricultural como la cultura mexicana en los Estados Unidos de América. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan durante la sesión para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré algunos poemas sobre la migración mexicana a los Estados Unidos y el surgimiento del movimiento chicano. Pero antes de comenzar, ¿sabían que actualmente habitan casi 40 millones de mexicanos o personas de origen mexicano en ese país? Y que Michoacán es el estado con mayor número de personas que migran a ese país en busca de mejores oportunidades. A estas personas se les conoce como chicanos, hijos de la migración y de la mezcla de dos culturas. Comencemos con un poema escrito por Abelardo Delgado que se enfoca en uno de los pasajes fronterizos más peligrosos y recurrentes de los migrantes en su paso hacia ese país, titulado El Río Grande. Dice así: Si en vez de crujir tus aguas, platicaran qué de hazañas no nos contaran, y si tus granos de arena miraran, cuánta mentira con su mirar nos desataran. Has visto sufrir al mexicano, cambiar su sudor por tus aguas mano a mano, en ancas de una mula cuando niño te crucé. Miras tú el contrabando que el de la aduana no ve, sirves de espejo a la esperanza que se fue, y vives esperando la lluvia que una nube negra dé. Los chicanos oscilan en una doble identidad entre el ser mexicanos y el ser estadounidenses. ¿En qué consiste esto? Para responder esta pregunta y acercarnos al propósito de nuestra sesión, leamos un fragmento de otro poema titulado El Barrio. Es importante mencionar que el barrio, como espacio de convivencia pluricultural, es un tema habitual en esta poesía. En el barrio, en la calle desierta, after school, we play canicas. Sin luces hasta la noche, we play canicas to make borlote. And walk the streets con luces, paved with buildings, altos como el fuego, el que corre en mis venas. Como notaron, el poema tiene versos tanto en español como en inglés. Las comunidades chicanas se caracterizan por un habla que mezcla en su expresión oral y escrita ambos idiomas. La lengua española es una herencia de sus propias familias, mientras que el inglés es adoptado al migrar o crecer en ese país e introducirse en su sociedad. Totalmente traducido, el poema sería el siguiente: En el barrio, en la calle desierta, después de la escuela jugamos canicas. Sin luces hasta la noche jugamos canicas hasta que crecemos para hacer borlote y correr las calles con luces pavimentadas, con edificios altos como el fuego, el que corre en mis venas. El siguiente poema es de Ricardo Sánchez. Hoy ya no soy mexicano ni hispano, ni tampoco americano, pero soy, y bien lo siento ser, una sombra del pasado y un esfuerzo hacia el futuro. A veces en mis fantasías estructuro mundos mexicanos donde podré desahogarme y fuertemente anhelo un mundo desconocido, pero cuando mi alma llorosa llega a México, me dicen que soy pocho, pachuco, norteamericano y otro turista. Y los despechos mexicanos duelen más que el racismo bajo el cual he sobrevivido, y somos
sin bandera y sin tierra. Aturdidos por el abandono social y sabiendo bien que no queremos un mundo gringo y también que estamos listos para luchar y compartir con el pueblo mexicano. Pero eso sí, tendrá que ser mutuamente. Nos tienen que aceptar tal como somos. Cultura, idioma, historia, realidad, y eso implica que buscamos un mundo chicano. Hasta aquí la lectura. Este último poema nos permite apreciar una realidad mucho más compleja sobre la vida de los chicanos. Por una parte, son hijos de migrantes en tierras extrañas, por lo que surge el sentimiento de sentirse extranjero en el lugar en el que nacieron o crecieron. Sus orígenes también son motivo de discriminación y racismo, pero sorpresivamente, esto no se restringe solo a los Estados Unidos de América. Como personas que se balancean entre las dos identidades, pareciera que no tienen ninguna. En México, también son discriminados por no ser completamente mexicanos, a pesar de que ellos puedan sentirse como tales. Pero su identidad, como chicanos, va más allá de tener dos identidades separadas, pues al contrario, ser chicano es formar parte de un mundo que toma a dos culturas y las fusiona para crear una nueva realidad en la que ellos se sienten vivos. A través de estos poemas podemos introducirnos un poco en algunos de los sentires de esta cultura que se encuentra muy presente en los estados sureños de la Unión Americana. Recordemos que muchos de estos estados fueron parte del territorio mexicano hasta la Guerra de Intervención estadounidense entre 1846 y 1848. Hoy en día, la pluriculturalidad para la comunidad chicana implica la defensa de ciertas características que asumen como mexicanas. Pero antes de continuar, se estarán preguntando, ¿qué es la pluriculturalidad? Esta hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. La característica más importante es que los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Como mencionamos al inicio, estudiaremos la identidad pluricultural con la presencia de mexicanos en territorio estadounidense. Primero respondamos, ¿de dónde surgen los chicanos? Descubrámoslo a través del siguiente video. En la frontera entre México y Estados Unidos hay muros, vallas, estructuras de acero, ríos, vigas y otros obstáculos naturales o construidos por el ser humano que limitan el libre tránsito entre ambas naciones. Sin embargo, la cultura logra traspasar las fronteras sin importar si están protegidas o no. Hay ciudades fronterizas donde se hablan perfectamente bien tanto el idioma inglés como el español, y en ocasiones, cuando las culturas se mezclan, es difícil saber de qué lado de la frontera están. Muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos en distintos periodos de los 2 siglos anteriores al actual. A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se dio un flujo importante de migrantes. En ese entonces existían los enganchadores, personas que prometían grandes ganancias a los que buscaban cruzar la frontera. La realidad es que a menudo eran explotados en los campos agrícolas sin poder regresar de inmediato, pues debían pagar la deuda a quienes les patrocinaron el viaje. La violencia de la Revolución Mexicana contribuyó a la salida de mexicanos hacia Estados Unidos a principios del siglo XX. Para remediar la escasez de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el programa Bracero, mediante el cual contrataba trabajadores mexicanos de manera legal y temporal para trabajar en la agroindustria y los ferrocarriles. Con este programa, entre 1942 y 1964, migraban en promedio 200,000 trabajadores mexicanos al año. La mayoría se concentraba en las ciudades de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Al eliminarse el programa Bracero, muchos migrantes se quedaron en Estados Unidos de manera ilícita. A pesar de que ahora existen mayores controles fronterizos, la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos y la escasez de buenos empleos en México
ha provocado que la inmigración ilegal siga creciendo. En 1990 eran 2 millones de mexicanos. Para 2016 fueron 5.4 millones. Los mexicanos que llegaron a Estados Unidos con el programa Bracero son migrantes de primera generación. Sus hijos y nietos, nacidos allá, de segunda y tercera generación, son denominados mexicano-americanos. La mayor parte de estas generaciones viven en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva York, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Georgia, Nevada y Washington. A quienes nacieron en territorios estadounidenses que antes pertenecieron a México, se les conoce también como chicanos, que como el resto de los mexicano-americanos, saben poco de su nación de origen y algunos ni siquiera conocen México. La cultura de los mexicanos que viven en Estados Unidos parece contradictoria. Por un lado, recrean la cultura nacional y por otro, intentan adaptarse a la anglosajona. De hecho, no las mezclan. Toman elementos de una y de otra. Al tratar de adaptarse a la nueva cultura, pierden valores culturales de origen, lo cual tampoco permite que adopten por completo los valores culturales de la sociedad que los acoge. Así comenzó la revalorización de la cultura materna, que no han abandonado del todo, pues se esfuerzan en mantener costumbres, idioma, canciones, mitos y leyendas mexicanos. Por ejemplo, en las panaderías mexicanas del este de Los Ángeles se puede encontrar pan de muerto. Y las fiestas de 15 años son muy comunes. El convivir con ambas culturas ocasiona que las personas retomen elementos de una o de otra y los vivan de manera paralela. Por ejemplo, en los juegos infantiles es posible escuchar indistintamente a la víbora de la mar y London Bridge. O que en las fiestas de cumpleaños se canta por igual las mañanitas que Happy Birthday. En cuanto a la religión, algunos migrantes conservan sus propios símbolos, como la veneración a la Virgen de Guadalupe, y otros se inclinan por religiones protestantes. La tortilla, elemento característico de la gastronomía mexicana, es consumida por varios sectores de la población, aunque en ciertos lugares colorean la masa para hacerla más atractiva. Como pudieron apreciar en el video, fue a partir de problemas internos de México y por la demanda de mano de obra en los Estados Unidos de América, que la migración de mexicanos se intensificó en diferentes momentos del siglo XIX, XX y hasta el XXI. La población chicana en los Estados Unidos de América ha pasado por diversos obstáculos que los ha obligado a adaptarse de diferente manera a la sociedad norteamericana. Esto los lleva a compartir elementos de ambas culturas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, una de las figuras más importantes de la religiosidad católica en México, es portada por muchos chicanos, incluso como tatuajes. En 1975, Esther Hernández diseñó una representación diferente de la Virgen de Guadalupe, con ropa de karate en actitud de pelea. El título de la obra, La Virgen de Guadalupe, defendiendo los derechos de los chicanos, es muy explícito al respecto. Pero, ¿qué conflicto llevó a la creación de esta obra que se basó en el sentimiento de pertenencia hacia un símbolo tradicional mexicano? Pese a su larga estadía en el país, los mexicanos y sus descendientes no han contado con buenas condiciones de vida, trabajo y vivienda y han sido rechazados y menospreciados por diversos sectores de la sociedad estadounidense. Asimismo, han sido objeto de actos racistas y discriminatorios que han ido desde la prohibición de entrada a espacios públicos, pasando por ser nombrados con el término greaser, grasoso en inglés, hasta las recientes afirmaciones del expresidente Donald Trump, el cual considera a todos los mexicanos como criminales. En respuesta a ello, en diferentes momentos, la comunidad de origen mexicano se ha movilizado para defender sus derechos y reivindicar su identidad mexicana. Entre 1965 y 1978 se desarrolló el movimiento chicano, que en realidad fue una combinación de varios movimientos
que han sido considerados precursores de la resistencia migrante mexicana. En él, el término chicano, que había sido utilizado hasta entonces como un significado ofensivo, fue adoptado por los manifestantes como una etiqueta de orgullo por la herencia mexicana y a la vez como una confrontación a la discriminación que se practicaba a nivel nacional, pero específicamente en los lugares con un mayor número de población de origen mexicano. Otras de las contiendas que englobó el movimiento chicano fueron las organizaciones políticas que buscaban la representación democrática de los migrantes mexicanos y sus descendientes en las instituciones del Estado. A partir de ellas, se creó el partido político La Raza Unida. Otra organización chicana fue el grupo de los Brown Berets, los Boinas Cafés, que fue conformada por jóvenes en torno a la demanda por la justicia social, la oposición a la discriminación en las escuelas y a la guerra de Vietnam, a la cual muchos mexicanos habían sido enviados como soldados, y en contra de la brutalidad policíaca que se ejercía en algunos barrios mexicanos, como el de Los Ángeles. Después de años de movilización social, algunos de estos grupos de resistencia desaparecieron o disminuyeron su actividad, pero en su lugar se comenzaron a formar otras asociaciones que de distinta manera buscaban hacer cumplir las mismas demandas. Algunas de las nuevas formas de organización incluyeron clubes sociales comunitarios, con una larga tradición dentro de la comunidad de origen mexicano, organizaciones de pueblos y federaciones, las cuales no solo se desarrollaron dentro de Estados Unidos de América, sino que comenzaron a relacionarse con espacios y personas en México. Al mismo tiempo, esto generó la identificación de los propios integrantes como personas transnacionales con presencia a ambos lados de la frontera. Entre las funciones de estas asociaciones ha estado también el brindar apoyo a los migrantes en situaciones difíciles y en proceso de adaptación, así como el reforzar la identidad nacional mexicana y las identidades locales de origen de los mexicanos y sus descendientes en el contexto migratorio. La Federación Zacatecana en Los Ángeles y los clubes de migrantes mexicanos provenientes de Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato son algunas de las asociaciones que se comenzaron a crear desde la década de 1980. En la década de los 90 y durante los primeros años del siglo XXI, en diferentes ciudades se organizaron huelgas de trabajadores que manifestaron su descontento ante las condiciones laborales desiguales con las que contaban. Aunque muchas de las huelgas no tuvieron una resolución positiva o de cambio para los manifestantes, su acción ayudó a que las demandas se hicieran visibles para la sociedad estadounidense y ganaran el apoyo de diversos grupos dentro de ese país, lo cual fue fundamental para la protección de las movilizaciones y sus participantes, que después de los atentados terroristas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, habían sido vinculados como una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Desde entonces, los migrantes indocumentados han luchado en contra de la discriminación que continúa teniendo fuertes manifestaciones públicas y por sus derechos civiles y el derecho a la movilidad humana. El 1 de mayo de 2006, colectivos de diversas comunidades de migrantes indocumentados, comandados principalmente por los grupos de origen mexicano, convocaron al paro nacional Un Día Sin Inmigrantes, bajo la consigna de que los trabajadores migrantes, muchos de ellos indocumentados, no asistieran a laborar en sus puestos a lo largo y ancho del país. La movilización buscó hacer visible la presencia necesaria de trabajadores inmigrantes en todos los procesos vitales de la economía y de los servicios de la sociedad norteamericana. El paro nacional fue una movilización sin precedentes, dada la magnitud de respuesta que tuvo en más de 50 ciudades, entre ellas Nueva York, Chicago y Los Ángeles. En los últimos años, los movimientos migrantes en los que participan personas de origen mexicano se han enfocado principalmente en la defensa de los derechos de los migrantes indocumentados, cuya situación comenzó a agravarse desde 2001, pero se empeoró con la llegada a la presidencia de Donald Trump en 2017, quien amenazó con llevar a cabo
deportaciones masivas de los migrantes indocumentados. Un grupo de alrededor de 10 millones de personas, de las cuales el 50% son de origen mexicano. Uno de los movimientos con mayor presencia reciente es el movimiento de jóvenes conocidos como Dreamers, el cual ha sido el resultado de una movilización continua que comenzó en 2006 y continúa en la actualidad. Impulsado por la propuesta de ley Development, Relief and Education for Alien Minors Act, DREAM Act, en 2001, este movimiento se ha posicionado como una resistencia a la amenaza vigente de deportación que tienen poco menos de 1 millón de jóvenes menores de 31 años. La mayoría de los participantes son jóvenes que ingresaron de manera indocumentada siendo aún menores de edad. Ellos buscan permanecer en el país y reclaman el derecho a estudiar. Ahora, esta explicación sobre los diversos problemas a los que se enfrentan los chicanos y los mexicoamericanos tiene sus raíces en el racismo y discriminación que sufren en los Estados Unidos de América. Pero pasa algo bastante particular respecto a la manera en que se recibe a la cultura mexicana en aquel país. Así como se discrimina a aquella población de origen migrante, en la sociedad norteamericana se han asimilado diferentes tipos de tradiciones o expresiones culturales mexicanas. Una de ellas la podemos encontrar en la gastronomía, donde los famosos tacos americanos tomaron la receta tradicional de los tacos mexicanos y la modificaron completamente. Tortilla de maíz doblada y frita, con carne molida en una salsa de jitomate dulce, con queso amarillo y algunas verduras han hecho de este platillo algo mucho más estadounidense que mexicano, pero también ha difundido el estereotipo de que eso es algo tradicional de nuestro país. Por otra parte, también se han establecido diversos estereotipos sobre la cultura mexicana. Por ejemplo, en diversos estados se ha extendido la creencia de que el 5 de mayo se celebra el Día de la Independencia de nuestro país. Esta celebración tiene su origen en las protestas chicanas de los años 60 y sobre todo en los 80, cuando retomaron la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 como un símbolo de la resistencia mexicana frente al enemigo extranjero. De esta manera, la fiesta del 5 de mayo se convirtió en un símbolo de resistencia e identidad mexicana. Esta fiesta pronto se difundió en el imaginario norteamericano, nombrándolo como Noche Mexicana, apropiándoselo como una fecha en donde la comida mexicana y los trajes estereotípicos del sombrero ancho y el bigote son sinónimos de nuestra cultura. En esta sesión hemos estudiado que existen diversas luchas en defensa de la pluriculturalidad, sobre todo la mexicana en los Estados Unidos de América. Ligados a problemas sociales, económicos y raciales, los chicanos son un grupo representativo de esta defensa por una cultura diferente, con fuertes raíces mexicanas. En esta ocasión, el reto que les propongo consistirá en que investiguen una expresión artística de arte chicano, como la que ven en la pantalla, la cual pertenece a la exposición Construyendo Puentes en Época de Muros, arte chicano, mexicano, que se presentó en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la capital del país, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, en el Centro Cultural Clavijero, en Michoacán, entre otros. Una vez que localicen su mural, pintura, intervención o cualquier otra expresión artística, analícenla y respondan. ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? ¿Qué elementos de la cultura mexicana detectan? ¿Qué características de la sociedad estadounidense refleja? Finalmente, argumenten. ¿Por qué este caso es un ejemplo de identidad pluricultural? Si es necesario, pueden consultar fuentes de información relacionadas con la migración de México a los Estados Unidos o sobre la vida de los chicanos en su libro de texto. También pueden investigar en otras fuentes de información digitales que tengan a la mano. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.